Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a una edición más de Diálogo con Ernesto López en este día jueves. Hemos trasladado lo que es nuestra edición especial del día viernes, hoy con motivo del cierre de esta pequeña festividad que corresponde desde luego a el 24 de diciembre, una fecha muy especial para poder exhortarle a toda la población a hacer un momento de reflexión profunda sobre el rol y el papel que estamos desempeñando en nuestro contorno, especialmente cuando se trata de buscar la solidaridad con aquellos que más nos necesitan. Este día, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, también debe de nacer en cada uno de nosotros. Así es que desde ya muchísimas felicidades, una vez más un profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por estar dándonos siempre ese voto de confianza y ese grado de credibilidad a este medio de comunicación y a este servidor que desde luego siempre coloca en primera plana los temas importantes del país. Así es que desde ya muchísimas gracias, un profundo agradecimiento del Grupo Megavisión por todo ese esfuerzo y ese empeño que colocan a cada uno de nosotros por todo ese momento de mantener siempre nuestra audiencia. Así es que con miras a que este día pues tenemos a nuestro acostumbrado panel del día viernes, este día jueves 24 de diciembre, le doy la más cordial bienvenida al doctor Nelson García. Bienvenido, doctor, y felicidades de antemano. Muchas gracias, igualmente para la teleaudiencia, particularmente porque vamos a tener una Navidad verdaderamente reflexiva. Así es, interesante ese punto. Vamos a ver, Julio Valdivieso, qué gusto saludarte también. Felicidades de antemano. Gracias, Ernesto. Buenos días a los compañeros del panel y sobre todo a los televidentes, ¿verdad?, que han estado viendo por 365 días. Así que también va nuestra felicitación. Gracias, también saludo a Max Mojica, también gracias por acompañarnos, Max. Buenos días. Buenos días, Ernesto, y buenos días a la fiel teleaudiencia, que realmente pues creo que le interesan los temas de país. Este día 24 de diciembre, como siempre digo, vivimos en el país de las coyunturas y hoy no es la diferencia. Definitivamente que no es la excepción y vamos a hablar porque qué es lo que pasó hoy en la madrugada. Tania Pastor, abogada de la República, también felicidades hasta casa. Gracias por acompañarnos, Tania. Gracias, Ernesto. Buen día. Felicidades a todos en esta noche de 24 de diciembre. Un saludo a todos los colegas panelistas y a toda la audiencia de Megavisión. Así es, muchas felicidades. Bueno, tenemos desde luego mucho material. Esta madrugada prácticamente dio por culminada y todavía queda en sesión abierta el llamamiento de los diputados porque se aprobó el presupuesto general de la Nación. Un presupuesto que desde luego tiene variables importantes de reorientación, pero desde luego no podía esperarse las reacciones, tanto de lo que sucedió en la Asamblea Legislativa con el ministro de Hacienda, como la reacción misma del presidente de la República, que en su momento también ya vamos a conocer lo que posteó en Twitter. Veamos a continuación una nota que un equipo de prensa, Mauricio Portillo, estuvo ahí y nos reporta para poner en contexto lo que realmente ha pasado en esta madrugada. Así es que veamos a continuación el siguiente reporte. 2020 por el señor ministro de Hacienda. Fue en horas de la madrugada de este 24 de diciembre que los diputados aprobaron el presupuesto general de la Nación 2021. En ese marco se generó un intercambio de palabras entre la diputada de Arena, Margarita Escobar, y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. El funcionario reclamó que la comisión no le haya consultado las modificaciones. Me hubieran convocado, Margarita, ¿por qué no me llamaron? Si no quiso venir ni por apremio, pero Margarita, de hecho yo he estado pidiéndoles que me llamen, o sea, ¿por qué no me llamaron, Margarita? O sea, para que tal vez le diga al pueblo salvadoreño, ¿por qué no me llamaron? A pesar que les he pedido varias veces pidiendo que me convoquen y no me llame corrupto, que yo no soy ladrón. Tal vez usted lo sea, pero yo no. Vea,
¿Quiere el podio? ¿Quiere el podio? No, le pedí varias veces que me convocaran, Margarita. Pero de verdad, si quieren aprobar su defensa, si a usted se le llama siempre, nunca viene. No vino ni por apremio y ahora quiere que lo llamemos. Se refirió a un recorte que sufrió dicho presupuesto. La Asamblea Legislativa se le ocurrió este día la magnífica idea de recortar 264 millones de inversión pública. Esos 264 millones pueden ser una de dos, porque nosotros solo llevamos 2 rubros en inversión pública. Pueden ser una de dos. O recortar las computadoras que íbamos a entregar a los estudiantes el próximo año por 214 millones, eso es lo que cuesta el programa. O recortar las obras para las cárcavas. Les vamos a quitar las computadoras. ¡Mentira! Estamos dando el presupuesto completito para que les compren una computadora a cada niño y a cada niña en todo el territorio nacional y además con acceso universal a Internet. Reclamó que hayan quitado fondos para las vacunas y los hayan trasladado a las municipalidades. ¿Cómo va a estar de acuerdo el presidente Nayib Bukele, hombre? ¿Cómo va a estar de acuerdo que le quitemos los fondos de vacunas para dárselos a los alcaldes? Perdónenme, de verdad. Hombre, si con el FODE se han comprado los alcaldes, se han pagado créditos personales, tarjetas de crédito, ¿cómo vamos a confiar en eso? ¿Quién en su sano juicio va a dejar de vacunar a nuestra población para darle dinero a los alcaldes? Que nosotros hemos quitado el dinero de la vacuna COVID. Mentira. El dinero para la compra de vacunas de COVID va completito y además es intransferible. No pueden usar ese dinero de la vacuna COVID para ninguna otra cosa más que para la vacuna. El FMLN se refirió a las modificaciones de dicho presupuesto que incluye el aumento a la pensión mínima a $304, entre otros beneficios. Y además se hizo revisión exhaustiva en el sentido de priorización de gastos, recortando aquellos rubros que no son una prioridad. Por lo tanto, haciendo ajustes ahí y reorientaciones, se fortaleció otras instituciones que sí son prioritarias y que también pues habían pedido refuerzos presupuestarios, como es todo el Ministerio Público y aquellas entidades que son garantes de la Contraloría, la transparencia y la rendición de cuentas también. Adicionalmente, el Pleno autorizó al gobierno que busque en mercados nacionales e internacionales $138.7 millones para cubrir la brecha del presupuesto general de la Nación 2021. Además, con 59 votos se ratificó al gobierno el contrato de préstamo con el BID, hasta por un monto de $50 millones para financiar la compra de vacunas. También se autorizó al Ejecutivo que suscriba un contrato de préstamo con el BCIE hasta por un monto de $250 millones a 20 años plazo. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Bueno, a esta situación el presidente de la República reacciona en su cuenta de Twitter y dice lo siguiente, que en su momento los diputados reorientan partidas de las cuales viene a favorecer precisamente a los alcaldes y no precisamente a los proyectos que estaban destinados. Vamos a verlos a continuación, los tweets que posteó esta mañana el presidente de la República. Veamos a continuación. ¿Lo tenemos, señor productor? Me parece que estamos pendientes de ello. Vamos a ver, Max. Bueno, doctor... no, está muy bien. También, y Julio. Ahí tienen la palabra los tres. Ahí está el tuit. Ya sabieron para qué quieren los diputados recortar la inversión pública, vacunas y otros rubros, y así poder juntar $366 millones para sus alcaldes. Max. Bueno, señores, la realidad es la siguiente, pues. Si nosotros vemos, yo tengo aquí un pequeño detalle de lo que ocurrió ayer. O sea, porque lo que se ha dicho es argumentos, pues. O sea, parece que los funcionarios entrevistados del Ejecutivo están en campaña. Están en una campaña de agresividad contra lo que ellos consideran el último bastión de oposición, que es la Asamblea Legislativa. Lo que no se dijo, digámoslo así, es que con 44 votos se estableció la Asamblea y se autorizaron las siguientes situaciones. Se tuvo por aprobado el presupuesto,
se dieron los votos a favor de incorporar recursos al Ministerio de Agricultura por $1.200.000 y centavos. Se autorizó el crédito para el BCIE, que se consigue un crédito para el BCIE por $250 millones, un préstamo por $15 millones para el fondo PEP, para el desarrollo internacional. Se autorizó medidas compensatorias económicas por $50 millones. Se autoriza un crédito con el BID por $45 millones. Se autoriza otro crédito con el BID por $50 millones para una inmediata respuesta de salud pública para controlar el COVID. Se autorizan $250 millones para la sostenibilidad macroeconómica y fiscal. Se autorizan $138 millones para las obligaciones que demandará el presupuesto del 2021. Eso no se dice de parte de los funcionarios, pues. Es decir, la Asamblea Legislativa hizo lo que tenía en su poder, que es aprobar el presupuesto o no aprobar el presupuesto. El presupuesto no es de plastilina, el presupuesto tiene sus canales presupuestarios, por así decirlo, sus rubros presupuestarios, que no pueden ser simplemente llevados de un lado a otro. Mira, me diste $100 menos, pues voy a comprar $100 menos de tortillas. Ya están establecidos. Entonces, no es cuestión que digan los diputados no quieren vacunas, los diputados no quieren computadoras para los niños. Los diputados lo que han hecho es establecer el presupuesto que ha mandado el Ejecutivo. Y se establecen créditos, y ya es crédito porque el Ejecutivo ejecuta, ya es labor del Ejecutivo ir a salir al mercado a buscar los créditos, lo cual va a ser algo complicado, Ernesto, porque nosotros tenemos ya un país altamente endeudado. O sea, ya estamos rozando el 100% de la deuda pública, el 100% del PIB. Entonces, para que ustedes entiendan, El Salvador ya debe todo lo que produce, pues. Eso, obviamente, también lo aclaro, no es un efecto del gobierno de Nuevas Ideas. El gobierno de Nuevas Ideas ha tenido en un año de gobierno lo que tuvo el frente de deuda en los 10 años, más de $8.000 millones. Pero el efecto del presupuesto negativo, el efecto de la carga pública negativa, digámoslo así, respecto al PIB, no viene de Nuevas Ideas necesariamente. Esta deuda viene acumulándose desde la época de José Napoleón Duarte, pues. Ahí tenemos créditos del PDC, tenemos los 20 años de Arena, tenemos los 10 años del frente de gobierno, ¿verdad? Pero hemos llegado a este punto que necesitábamos en esta coyuntura un gobierno altamente eficiente y responsable. Ok, vamos a ver, Julio y el doctor, ¿qué piensan al respecto de lo que sucedió y cómo ha sucedido y qué es lo que puede venir por delante? Pedí varias veces que me convocaran, dijo el ministro en el reporte que veían, a Margarita Escobar. Usted no viene ni por apremio, le contestó la diputada. Veamos, Julio y doctor. Bueno, en primer lugar, bien por el país que yo había hecho que no iba a haber presupuesto, no me daba la... Hiciste mal cálculo entonces, porque... Sí, pero ya te voy a decir por qué, cuál es el fondo. Al final de esto, cuando tú revisas el presupuesto, es igual que una ley que tiene un proceso de formación de ley. Acaba de pasar en este momento, dijéramos, el primer filtro, que es la Asamblea Legislativa. A mí, por las declaraciones del ministro, me hace presumir de que esta reorientación que le hicieron al presupuesto no está de acuerdo y existe una fuerte posibilidad que lo vete el presidente de la República. Entonces, por eso te decía yo de que tenía esa duda si se iba a aprobar o no, porque estaba muy entrampados. Entonces, que este presupuesto, ¿qué es lo que trae en mi criterio? Varias cosas. Uno, me llamó poderosamente la atención el hecho de que se haya subido la pensión mínima a $304 por un acuerdo entre el Frente Arena y el PDC. Ok, ¿te llama la atención por qué? ¿Por qué razón? Porque es un tema eminentemente político, este tema. Tú estás hablando más de 1 millón de... No, perdón, eminentemente económico, ¿no será? No, es político en este momento. ¿Cuánto te lo estás dando? Sí. Disculpame, estás hablando a 2 meses antes de una elección. Te mal comprendí el punto. Ojalá que esto sea analizado también con todo el sistema a profundidad de pensiones. ¿Tú crees que la pensión mínima, yo sé, 304, no le sirve a esa persona que está sufriendo una enfermedad terminal, diabetes, hipertensión, a puras penas termina?
Es decir, creo que la gran deuda que han tenido los diputados anteriormente fue haber trastocado el sistema de pensiones en este país. Ojalá esto se pueda ir como reorientando. Bien por estos 304. ¿De dónde los van a sacar? Bueno, tal vez más nos ayuda en el análisis por su capacidad en cuanto a establecer las fuentes de financiamiento. Otro elemento clave que deja este presupuesto es que prohíben en el 2021 todas las plazas ad honorem. Las prohibieron de una manera, digamos, expresa dentro de la esta, y este acuerdo que trae me hace presumir de que dentro del proceso existe una gran posibilidad de que pueda ser vetado. ¿Por qué razón? Porque no fue de acuerdo aprobado como lo había planteado el Ejecutivo. El Ejecutivo va a argumentar de que las finanzas, la administración y la dirección le corresponden a ellos. La Asamblea no puede aumentar, pero sí puede disminuir. El tema se va a centrar en que si hay facultad o no de reorientar de una partida hacia la otra. Veo que esto va a terminar, ojalá me equivoque, ¿verdad? Pero existe una gran posibilidad que termine en la Sala de lo Constitucional para que ésta defina o no en cuanto al procedimiento. Y ya vamos a hablar también de la Sala, porque también ya emitió una resolución con respecto a la ley transitoria para atender la emergencia del COVID. Tania y el doctor Nelson García tienen la palabra. Bueno, yo coincido con Max en que es el último rescoldo de la oposición negativa, la Asamblea Legislativa. Es la última trinchera de actos que yo considero atentatorios contra el pueblo salvadoreño. Y pareciera ser la chonga de todo lo que se ha venido perfilando durante el año. Voy a decir por qué. Mire, en primer lugar, la aprobación de ese presupuesto sin la intervención del ministro de Hacienda es nulo, es inconstitucional. Por fuerza, el señor ministro debe intervenir en la elaboración de ese presupuesto. Pero segundo, lo que no han dicho, ni tampoco aquí, es que el presupuesto es manoseado para asignarle una serie de rubros a fundaciones, muchas de ellas hasta fantasmas, ¿verdad?, a obras de las diferentes alcaldías partidarias, y todo con el objeto no solo de disminuir la capacidad económica del órgano ejecutivo, sino para favorecer de inmediato un financiamiento electoral. Si en lugar de leer todo lo que escuchábamos, leyéramos la caterva, la inmensa lista de gastos presupuestarios que sean, veríamos que esos millones, 166 si no me equivoco, están destinados a rubros partidarios, con el objeto de entorpecer la disponibilidad en dos rubros fundamentales que son la salud y la educación, no digamos la seguridad pública. Entonces es una acción malévola, la califico yo, porque lo que está en juego aquí no es el éxito o fracaso de un gobierno. Eso no logran entenderlo ni bajo los conceptos de la Navidad, que deberían de ser un poco más generosos espiritualmente al menos, ¿verdad?, para evitar esa mezquindad que se tiene y que se ha demostrado hasta la saciedad. Fíjate que destinan $100 de aumento que el Estado le va a pagar a un rubro que está privatizado. ¿Cómo es eso? Si el rubro de las pensiones corresponde al sector privado. Entonces, ¿cómo es que viene ese salvataje? Es inaceptable. De tal manera que yo no dudo que ese mamotreto y esa jugada, entre comillas, va a ser vetada. Pero entonces va a seguir
los canales que ya conocemos y que estamos hartos de que pasen porque no tienen ninguna legitimidad, que es que entonces, bueno, que regresen, lo reaprobamos. Lo superamos. Lo superamos, ¿verdad? Y entonces vamos allá donde la madrina a que nos ponga lo que ya sabemos que nos va a poner, que todo es constitucional. Okay. Y entonces estamos fregados supuestamente al adversario político a sabiendas, porque nadie tiene ese nivel de ignorancia, sería inaceptable que la tuvieran, de que el daño es al Estado mismo. Ok, antes de pasar con, no sé si quieres reaccionar unos 30 segundos con relación a ese planteamiento que te refuta Max y Julio, el doctor García. Mira, yo creo que el pueblo salvadoreño debe entender que las pensiones son privadas nominalmente, ¿verdad? O sea, estamos hablando de las AFP, que cuando les conviene al gobierno son privadas, pero cuando le conviene pues al mismo gobierno son públicas. Las pensiones están prácticamente públicas si el gobierno se ha llevado más de la mitad de los ahorros y se los lleva a la fuerza y le paga una miseria que tuvo que ser obligada por la Sala de lo Constitucional para subir los rendimientos de pensiones. Ahorita estamos hablando, es que son privadas, pero es que el concepto de privado no solo que las AFP administran fondos privados. ¿De quién son los fondos en efecto privados? Son del pueblo, de los trabajadores. Yo como trabajador, que soy de los trabajadores digamos que menos ganan, tengo una pensión bastante baja porque mis ahorros naturalmente son bajos por el porcentaje de mi ingreso y adicionalmente son todavía más bajos porque lo que hace crecer mis ahorros es la capacidad que tiene la AFP de invertir en fondos, ¿verdad? En depósitos, en inversiones de valores, etcétera. Pero si el gobierno se lleva la mitad y le paga una miseria, pues mis rendimientos van a ser míseros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo me retiro, esos rendimientos míseros son los que yo voy a poder vivir. Entonces vienen ahorita los diputados que paradójicamente, pues que claramente yo soy un hombre de derecha, pero lo que vinieron a hacer esto son los del frente, y le dicen, mire, suba la pensión a $100. Entonces lo que sucede no es que sean privadas, porque aquí es como que decir, saludando con sombrero ajeno, suban $100 y que lo paguen los dueños de la AFP. Eso no puede ser. Suban $100, alguien tiene que pagar la fiesta, así es que lo gratis no existe. Entonces, ¿quién tiene que pagar esos $100? Los tiene que pagar el gobierno. Ok, Tania. Y el gobierno los paga con nuestro dinero, dinero. Entonces, aquí no es cuestión de que, como ha expresado el doctor, son $100 y que estamos dañando al Estado. Se está beneficiando al pueblo con, por supuesto, el dinero que viene de los impuestos. Okay. Solo una frase. O sea que las ganancias son privadas y los gastos deben de ser públicos. Claro. Qué gracia, ¿verdad? No solo es eso. Yo les recuerdo, en el 2017 hubo una reforma donde trastocaron el tema de pensiones. Una reforma que hoy estamos viendo las consecuencias. Los optados, el régimen de los optados, cotizaron más sobre la base de que era un sistema libre, pero le pusieron un techo. Y en este país hay 3 tipos de pensionados. Los VIP que se fueron mediante un decreto, ¿verdad?, ganando pensiones sin haber cotizado el tiempo de servicio. Correcto. Y los otros que se fueron por un régimen, dijéramos, que en la medida en que tú aportabas, así van a ser los rendimientos, se quedaron en el aire. Claro. ¿Y quién ha dicho algo sobre ese aspecto? Buen punto, Tania. Bueno, sí, al final se va a ir nuevamente a controversia constitucional. Hay una parte en donde incluso el diputado Parker anuncia que esto ha sido una reingeniería de todo el presupuesto. Entonces, al final pareciera que la Asamblea lo que está es administrando las finanzas públicas. Correcto. Sí me parece una clara invasión de funciones al estar haciendo reingeniería sobre todo el presupuesto. Están haciendo un segundo presupuesto e incluso le dan dinero a las alcaldías y de una vez se les autoriza para que lo utilicen, es decir, ellos lo que están buscando es financiamiento para las alcaldías. A mí me parece muy clara esa parte en donde a las alcaldías les hemos visto manejar fondos sin ningún tipo de contraloría. Hay alcaldes que han asistido a entrevistas y han declarado incluso que del dinero que se les dio para la pandemia lo utilizaron para gasto corriente, lo utilizaron para pagar salarios, lo utilizaron
para pagarle a proveedores, es decir, lo utilizaron no para la pandemia. Entonces, se les quiere dar todavía más fondos y todos sabemos que es un secreto a voces en El Salvador que en las alcaldías se ha utilizado siempre los dineros, pero para hacer campaña política. Yo creo que asumir a estas alturas que ninguno está haciendo campaña o que solo uno la está haciendo es como parcializar la realidad un poco y decantarse demasiado por un solo lado. Creo que al final va a ser la sala que ha venido prácticamente la Asamblea actuando con anuencia de la sala. En algunos casos no estaremos de acuerdo, ni modo, pero las sentencias de la sala deben de respetarse. Pero sí me parece que hay una clara invasión a las facultades del órgano ejecutivo. De hecho, esta Asamblea ha intentado en algunas ocasiones ejercer las funciones de Contraloría de la Corte de Cuentas de la República, incluso en algunos casos hasta de Fiscalía General de la República, y ahora pues de administrador de las finanzas públicas, que es una potestad exclusiva del Ejecutivo, que no han aumentado créditos o que no los han disminuido, solamente reorientado. En realidad han reestructurado completamente el presupuesto, y eso tendrá que ya hacer la sala, pero sí me parece que hay una clara invasión de funciones en este caso. Ok, veamos. Solo quiero acotar un Tienen la palabra los cuatro. El hecho del veto de que se plantea como una posible salida, yo hubiera creído que hubiera sido más consistente, sobre todo los dos. Si acaba de entrar en vigencia también esta ley que revive el COTRAMS de los señores, de los empresarios de autobuses, que no fueron aceptados con las propuestas que el ministro de Obras Públicas había hecho, ¿verdad? La hicieron a un lado, la aprueban, pero le sancionan. Yo había esperado de que creí, para que fueran congruentes con las posiciones, que esta ley que favorecía, dijéramos, al establecimiento del subsidio, pero fue publicada y además con efecto retroactivo. Entonces, cuando uno ve esto, debería haber una congruencia en cuanto al tema de la inconstitucionalidad. Por lo demás, veo que va a terminar en la sala, eso ya está dicho. Ahora, ¿será eso lo más conveniente para este país? Es un interrogante. ¿Ok? Bueno, yo creo que como con lo de los préstamos, al final del día parece que lo que decía la Asamblea, que había mucha deuda, que para financiar el presupuesto, al final parece que no era ni siquiera ese el tema, sino que el tema era que la orientación no estaba hacia donde ellos querían, porque terminaron hablando mucha más deuda, y lo que siempre se cuestionó es lo mismo que acaba de suceder, que explica el licenciado Valdivieso con lo del subsidio de los buses. Es decir, no se mantiene esa congruencia en lo que se alega al principio y después terminan ratificando. Eso exactamente ha pasado aquí. Cuestionaron mucho la deuda pública, que si la brecha, que si al final cómo vamos a estar haciendo esto, pero lo terminaron avalando, solo que orientado hacia donde ellos querían. Entonces el cuestionamiento no era tan cierto. Al final todos están haciendo campaña de algo en donde la ciudadanía es la que queda en el medio. Okay. Y para terminar la cereza del tema de los buses, hoy resulta que se está pidiendo que se le den una prórroga a la vigencia de 20 años, ¿verdad? Buses que tienen 20 años. ¿Y qué significa eso? ¿Qué no significa poner en riesgo a los usuarios? Pues? Si ese es un atentado. Pero lo destaco por una razón, para que vean qué peso tiene también ese sector dentro de la política y nacional. en el actual gobierno también, doctor. Y en las actuales circunstancias. Es que las actuales circunstancias son electorales, ¿verdad? Claro. Y el transporte juega un papel logístico de primer orden. Claro, porque se esperaba de que hubiese habido un veto en razón de que no había sido como lo había propuesto el gobierno. ¿Querías opinar, Max? Claro. Mira, lo que pasa es que realmente el tema de los detalles de la reorientación, el presupuesto, lo que ocurrió fue anoche, ¿no? Y es complejo venir a reaccionar horas después en temas específicos, como lo está citando Julio, pero, digamos, los analistas hemos tenido siempre la preocupación de las brechas presupuestarias y sobre todo, que es yo creo que un tema que le importa a los televidentes, ¿de dónde va a sacar el dinero el gobierno para el pago de estas brechas presupuestarias? Mire, aquí es relativamente fácil ponerlo en contexto. Si yo digo que el otro año voy a gastar 2,000, pero solo gano 1,000, ese es mi salario, es lo único que tengo, yo tengo que sacar los otros 1,000 de algún lado. Ya sea que aumento mi salario, pido un aumento de sueldo,
saco otra tarjeta de crédito o voy al banco y refinancio la hipoteca de la casa. O sea, de algún lado lo tengo que sacar. Entonces, una de las preocupaciones que tenemos, y probablemente sea un tema interesante de abordar en el próximo segmento, Ernesto, es preguntarnos a nosotros mismos primero y preguntarle, pues, para que nosotros podamos tener la capacidad de cuestionar al gobierno, es que si le está apostando, por ejemplo, a un 33% de recaudación, de aumento en la recaudación del IVA para el otro año. Ustedes, amables televidentes, deben de conocer que el IVA solo se recoge, solo se capta cuando existe una mayor venta de bienes y servicios en el país, ya sea importación de bienes, ahí se recoge IVA por medio de aduanas, o venta interna. Para que eso se haga, se tiene que reactivar la economía, y no estamos viendo que con estas tensiones entre el Ejecutivo, la Sala y la Asamblea Legislativa, el clima de negocios en El Salvador pueda mejorar en el 2021 y se cumplan estas proyecciones del gobierno. Ok, le doy la palabra al doctor que me la ha pedido también para hablar de ese tema, de que tú decías, preguntarnos por qué o si se está pensando en todo caso un incremento en los impuestos y particularmente del IVA. Vamos a ver, lo dejo sobre la mesa, me voy sobre el tiempo para irnos a una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros en este jueves 24 de diciembre, día de Nochebuena. Por supuesto, ahí está el tráfico a esta hora de la mañana para que usted tome en consideración si piensa desplazarse por el sector del Boulevard del Ejército. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros, doctor García. A ver, dejó Max planteada una pregunta sobre el tema de nuevos impuestos. Pero ¿bajo qué mirada? En todo caso, así brevemente para ponernos en contexto. Creo que estamos hablando de qué poste vamos a agarrarnos en un naufragio económico de carácter mundial. Eso para empezar. Estamos en un marco de naufragio económico mundial. Consecuentemente, la ciudadanía como individuo ha sufrido un impacto directo en su economía. Hay una tendencia incluso a la autosupresión del individuo gracias a la carga psicológica que esto tiene. Pero pensar en que el pueblo en estas circunstancias puede soportar un incremento más de tributación es imposible. Y el que lo haga va a provocar en otras latitudes mucho más coordenadas, va a provocar una reacción social de primer orden, ¿verdad? Porque tiene todo un límite. Así como en estos momentos la paciencia ha llegado a sus límites, también los recursos del trabajador tienen un límite. Ok, tienen la palabra los cuatro, pueden interrumpirse sin atropellarse. A ver. Dale, Julio. Bueno, yo lo que te puedo decir es que el Estado, la única fuente de financiamiento son los impuestos, las tasas son las contribuciones. Es decir, ¿de dónde van a financiar? Que fue tu pregunta básica, porque cuando tú ves este presupuesto, y no es lo que siempre se había esperado, que hubiera más en educación, más en salud, o sea, esa era una aspiración que se tenía, que la estructuración del presupuesto, que normalmente había sido 80-20, esos expertos lo vas a poder decir de otra manera, pero ¿cómo se formulaba el presupuesto? ¿O cómo se formula actualmente? El 80% del presupuesto está destinado a gasto corriente, es decir, salarios, el mantenimiento nacional. Es decir, la autoalimentación de los que aprueban el presupuesto. Y un 20%, que yo todavía lo discuto, ¿verdad?, para programas de inversión. Entonces siempre se había demandado de que hubiera más reorientación hacia las áreas de salud, pero ahí sí tal vez te quisiera interrumpir, Julio, en el sentido siguiente. Siempre se ha demandado un mayor gasto focalizado en áreas sensibles de la población general.
¿Cuáles son las áreas sensibles de la población en general? Lo que a ti, amable televidente, te aprieta todos los días. Salud, educación y seguridad. Eso es lo que nosotros como analistas hemos demandado siempre, Julio. Un mayor... Sí, pero lo que pasa es que también tiene que ser enfocado de una forma eficiente, que creo que es lo que a ti te faltó decir en tu intervención. Aquí en El Salvador yo pongo este ejemplo. El presupuesto es como una sábana chiquita. Me tapo la cabeza, me destapo los pies. Tenemos que ser eficientes en lo que tenemos. Somos un país pobre, con pocos recursos. Julio lo dijo claramente. El presupuesto tiene únicamente 4 fuentes de financiamiento. Impuestos, tasas, contribuciones especiales, y la que te faltó, Julio, fueron las donaciones. Porque aunque no lo crean, el Estado recibe donaciones, tanto de los privados como de entidades internacionales. Entonces, ahí se compone el universo de la fuente del Estado. Es un universo chiquito. O sea, es poca plata la que nos entra, porque somos un país tercermundista. Pero somos pobres. La eficiencia. Tenemos que apostarle a la eficiencia. Pero si estamos botando pisto como el Hospital El Salvador, doctor, que ahí está lleno de todavía esqueleto, está el esqueleto. Y ahí estamos botando el dinero, botando. Déjame terminar la idea. Cuando yo dije que esto es lo que habíamos aspirado siempre, a tener un presupuesto en orden de prioridades, a la salud, a la educación y, dijéramos, a la seguridad pública. Eso es lo que siempre se había aspirado, incluso se había demandado, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué ha sucedido, Julio? Sí, pero ¿cómo lo vas a financiar? Es la otra pregunta. Pero lo que pasa es que también tienes que ser eficiente, Julio. Yo diría, no solo aparte de estas 4 fuentes tradicionales de ingresos, pero en este país tiene que haber un combate directo a la elusión fiscal, a la evasión, al contrabando. Mucho se dice de cómo el contrabando pierde este país. Es decir, si hay voluntad política de poder resolver esos 4 puntos, yo no le miraría ningún tipo de contravención. El tema es que a puro gasto corriente, a puro ingreso, por supuesto que lo único que queda sería incrementar presupuesto. Y si no, ¿cómo? Incrementar impuestos. Perdón, impuestos. Si no, ¿cómo lo vas a financiar? No hay otra forma. Tiene que haber una creatividad por parte para que la brecha que no está, dijéramos, compensada en el presupuesto pueda ser... Tania, tienes abierto el micrófono para que puedas intervenir también. Ya que están hablando de los impuestos, yo quiero recordarles lo que pasó con el CESC. En el momento en el que se anunció que iba a ser únicamente para los grandes contribuyentes, ¿qué pasó? Un caso que había estado engavetado por más de 5 años en la Sala de lo Constitucional, de pronto y maravillosamente sale la resolución de que es inconstitucional. Y justo en el momento en el que iba a ser aplicado únicamente a los grandes contribuyentes. ¿Qué es lo que ha sucedido en El Salvador? Es que aquí, por cada dólar evadido, por cada dólar eludido, por cada dólar que se llevan a los paraísos fiscales, es a nosotros, los buenos contribuyentes, los buenos salvadoreños, que nos toca reponer ese dólar, además de pagar el que nos corresponde. La evasión fiscal en El Salvador nunca se ha perseguido de verdad, ni siquiera se ha intentado hacer. Cuando dice la Fiscalía, hemos nosotros seguido todo el trámite para recuperar tantos millones de dólares por evasión fiscal. No es cierto. Si la Fiscalía únicamente ejecuta un cobro, eso se hace en el gobierno, en el ministro de Hacienda, en el área correspondiente, pero aquí en El Salvador nunca se ha perseguido efectivamente, ni siquiera eficientemente. Los recursos nunca han sido utilizados de una manera eficiente, entonces no han sido efectivos, no se logran los objetivos porque no les interesa lograrlos, porque aquí siempre se han protegido intereses de los grandes empresarios, de los grandes contribuyentes, y al final es a los salvadoreños comunes que pagamos impuestos que nos toca resarcir todo este daño, porque cuando hablamos de evasión fiscal no es un tema sencillo. Si cuando dice el ministro de Hacienda hay una nueva unidad de repatriación de evasión fiscal, está hablando precisamente de todos esos fondos que hay empresarios que se llevan, que también los paraísos fiscales se utilizan, es el hoyo negro de las finanzas mundiales. Ahí se llevan a lavar dinero, se llevan a evadir dinero, y todos esos dineros al final lo que hacen es recortar el uso, solo voy a terminar, recortar el uso que se hace para dar servicios públicos por parte del Estado. Donde se ha mostrado una verdadera intención del Estado en los años anteriores para recaudar estos dineros de evasión fiscal. Y lo que se hizo con el CESC es proteger a los grandes contribuyentes. Me gustaría recomendarle que se tomen... Yo quisiera acotar, con todo respeto, 2 elementos que ha mencionado
Max. La eficiencia es efectivo. ¿Y qué me refleja a mí como para decir esto? ¿Qué eficiencia ha habido en este periodo? Los resultados de las encuestas. En seguridad. No, es que tiene ¿Me que permite terminar? Pues, es que tiene que ver la eficiencia con la encuesta. Tienen la palabra ambos, sí, siempre pueden interrumpirse sin atropellarse. Así, ¿verdad? En esa forma, esa eficiencia está ahí reflejada. No yo el que voy a decir si es eficiente o no esta cuestión. Que siendo los rubros preponderantes, como ya dijo Julio, la salud, la seguridad, viene la asamblea y a esos rubros que se estaban vitalizando, viene y les quita todo para entregárselo a una serie de fundaciones que si aquí las leyéramos sería un escándalo público. ¿Quiénes son esas fundaciones y esas personas y esas iglesias, etcétera, etcétera? Es decir, es deshacer un presupuesto para beneficio de los intereses creados. Max. Mira, yo creo que cuando se analizan las finanzas públicas tenemos que alejarnos en la medida de lo posible de que nuestro análisis se base sobre aspectos ideológicos, que me parece que el discurso de la abogada Pastor está orientado en un tema ideológico, y también de aspectos hasta cierto punto emocionales. Voy a entrar en un tema sensible, el tema de los paraísos fiscales. Yo creo que el televidente se le escapa la situación real de los paraísos fiscales. Miren, para empezar, si no queremos como gobierno que existan paraísos fiscales, no tenemos que crear infiernos fiscales. ¿Qué es lo que sucede aquí en El Salvador? En El Salvador tenemos un jueves de evasores, donde los contribuyentes se sienten nerviosos, se sienten atacados, se sienten presionados, acosados fiscalmente. ¿Qué es lo que tenemos aquí en El Salvador? Una amenaza constante de regresar al Colón, de que probablemente ocurra un corralito. En finanzas públicas, los analistas decimos no hay nada más cobarde que $1 millón. Cuando el $1 millón te ha costado generarlo, porque obviamente nadie te lo ha regalado, cuando el $1 millón te ha costado generarlo, tú lo quieres llevar a un lugar donde nosotros tengamos seguridad que ese $1 millón va a seguir siendo nuestro. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con el típico empresario latinoamericano? No hablemos de El Salvador, porque Latinoamérica entera es un infierno fiscal. Entonces, pensemos qué es lo que sucede. Bueno, yo genero, me arriesgo, las finanzas públicas no comparten mi riesgo personal. Si yo quiebro es mi problema, y si yo gano es beneficio de todos porque pago impuestos. Qué bien. Tania, por alusión. No, pero espérame. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pago 30% de impuestos, que ha ido creciendo. Me fiscalizan. Luego, cuando ya he pagado impuestos, voy a decretar dividendos, pago otro 5% de impuestos. Por cierto, yo no sé a qué CESC, Contribución Especial sobre Seguridad, se refiere que fue declarado inconstitucional, porque lo han seguido pagando hasta el último día. Entonces, encima pago 5% sobre mis ganancias netas para grandes contribuyentes, lo cual es inconstitucional porque la seguridad nos corresponde a todos los salvadoreños que ganamos ingresos. Entonces, al final, los 100 pesos que me sobraron, yo tengo derecho de llevármelo donde yo quiera. Si me lo quiero llevar a Panamá, me lo quiero llevar a Liechtenstein, me lo quiero llevar a Suiza, es mi dinero y mi dinero me lo llevo a donde quiero si ya pagué impuestos. Esa es precisamente cuando nosotros hablamos de paraísos fiscales, yo creo que no hay que confundir a la población. Decir que es un infierno fiscal no se refiere a que tengamos jueves de evasores ni a la persecución. Infierno fiscal se refiere a países en donde los impuestos son tan altos. Estamos hablando de países como Suecia, países en donde como El Salvador, que estamos pagando 30% más 5% más 5% y encima tengo que pagar mi seguridad. No es un paraíso fiscal. En El Salvador lo que tenemos son evasores fiscales egoístas que no son solidarios y tenemos lavadores de dinero. Esos son los que utilizan los paraísos fiscales. No se trata de que hay un jueves de evasores. Se trata de que en El Salvador nunca se les ha perseguido y el CESC, si usted no sabe, hay una resolución en donde se declara inconstitucional y precisamente la propuesta que había del gobierno para implementarlo únicamente para los grandes empresarios, pues ya no pudo ser precisamente por la declaratoria de inconstitucionalidad de la sala, que se terminó de pagar hasta el último día. Y faltaban como Doctor García, cuando la sala lo declaró. tiene la palabra. Doctor García.
Mire, a mí me llama la atención que el infierno fiscal solo sea para los millonarios, pues, y los que están, a los demás, ¿qué es? El purgatorio, porque no nos podemos salir de este infierno, pues. Además, esa valoración lo que trata es de justificar el no pago de ni 5 de ese impuesto. No es que sería bueno que pagara el impuesto y después, si quieren, se lo llevan a Panamá, a los offshore, etcétera. Y es que, doctor, el problema no es que se llevan ese dinero para Panamá, el problema es que hacen tranzas con sus sociedades que son en realidad sociedades fantasma, y lo que hacen es exportar y volver a importar y pagar menos tributos. Es decir, lo que hacen es una manipulación real para no pagar impuestos. Ok, no, Julio, vamos a ver, tienes la palabra. Porque el riesgo su dinero. Julio, tienes la palabra. Sí, no, yo quisiera que moderaras mejor el tiempo, porque el tema es que la idea hay que terminar, y una vez que termina, entonces poder controvertirla y poderla explicar. Yo en esto creo que deberíamos de partir de un principio básico, que es el principio de justicia tributaria. Ese es lo que debería regir, dijéramos, en el tema impositivo, ¿verdad? Segundo, que yo me recuerde, en estos últimos 30 años, ningún presupuesto que ha sido presentado a la Asamblea Legislativa ha sido presentado de manera equilibrada. Y si no, me corrigen si lo que yo estoy diciendo es mentira. Ya lo dijo la vez pasada. Un segundo elemento que hay que elaborar: ¿cómo entonces se equilibra o se han equilibrado los presupuestos? Con más deuda. Pareciera ser que la deuda es como que alguien nos critica. Yo me pregunto, ¿la deuda es válida? Sí, pero ¿para qué nos endeudamos? ¿Para gastos o para inversión? Esa es la gran interrogante. Entonces, deuda por generar deuda para pagar gastos corrientes, por supuesto que no estaríamos de acuerdo, pero endeudarse para ser productivo creo que sería al final de esto. Y yo sí estoy más que seguro que si no se logra combatir de manera eficiente esta elusión de lo que se habla, sin vulnerar ningún principio, ni que sea un instrumento, tienen que pagar, le guste o no le guste. Ok, voy a una pausa y regresamos desde luego con otros temas que tenemos en la agenda, cerrando un poco el ciclo de la aprobación del presupuesto esta mañana y que lleva consigo, desde luego, las reacciones del gobierno, del presidente y por supuesto de funcionarios frente a la reorientación de las partidas que se han hecho. Nos vamos a una pausa y por supuesto gracias al FONAT, nos vamos con estas imágenes de tráfico. Gracias al FONAT, cumple las reglas por una sociedad responsable, respetuosa y segura. Respetar es avanzar, te recomienda el FONAT. Imágenes desde El Salvador del Mundo. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Recuerda regresar junto a los que te aman. Usar tu casco correctamente. Respetar los límites de velocidad establecidos. Usa siempre el paso peatonal. Cumple las reglas por una sociedad responsable, respetuosa y segura. La seguridad vial depende de todos. Cuidemos a los que conducen con nosotros. Respetar es avanzar. Gobierno de El Salvador. Presenta. Bueno, imágenes de tráfico gracias al FONAT, cumple las reglas por una sociedad responsable, respetuosa y segura. Imágenes desde el Monumento al Salvador del Mundo, respetar es avanzar, gracias al FONAT. Recuerda regresar junto a los que te aman. Respeta las señales de tránsito. Utiliza siempre la pasarela. Si manejas motocicleta, respeta los carriles. Cumple las reglas por una sociedad responsable, respetuosa y segura. La seguridad vial depende de todos. Cuidemos a los que conducen con nosotros. Respetar es avanzar. Gobierno de El Salvador. Presentó.
Bueno, vamos a continuar con nuestro debate de hoy. No sé si cerramos este ciclo de la aprobación del presupuesto. Les quiero pedir una mejor vamos a hacer una mejor distribución de tiempo, pero les pido de favor que tomen en consideración el prudencial espacio para hacer sus exposiciones, alrededor de 2 minutos, máximo 3, para que podamos tener cada uno las conclusiones de la exposición que hagan. Vamos a ver, Julio. Bueno, nos habíamos quedado en este tema, yo finalmente... Regresemos al presupuesto. Sí, yo quiero terminar esto. Ojalá que esto no se vaya a traducir para el financiamiento de más impuestos. Este país y sobre todo la gran mayoría ya no aguanta más impuestos. Estás pagando 13% de IVA, hasta un 30% de renta, solo ahí ya tenés 43%, más todos los otros chiquitos, el 5% de la ganancia. O sea, creemos que no estamos de acuerdo y ojalá que esto no se vaya a traducir en un impuesto más. Ahí creo que no encontrarían ningún nicho, creo que es suficiente. Mejor deberíamos de ver cómo ampliamos la base tributaria de este país, por estar haciendo un verdadero planteamiento, ¿verdad? Que pague lo que se tiene que pagar. Se dice que hay una evasión de más de 2.000 millones de dólares, que hay una elusión en estos temas. Hombre, pues entonces primero combatámosla y después estemos pensando en impuestos. Yo definitivamente con impuestos ni uno más. Y creo que el gobierno que haga un impuesto en este momento estaría haciendo un suicidio político. Para reforzar lo que dijo el Papa Francisco, ¿verdad? Es todo un tiempo de austeridad y muchas de las obras que se proyectan por quien sea que tenga administración pública son superfluas, no van a la esencia de las necesidades del Estado. Aquí hay plazas y parques, por ejemplo, que se han remodelado 30 veces, como que fuera un pretexto para invertir y ganar, ¿verdad? Esto es absurdo, andar gastando en el maquillaje de una nación cuando hay un hambre palpitante. Tal manera de que yo creo que la palabra es austeridad, racionalidad en el gasto. Ahí me quedaría yo. Max. Bueno, yo creo que es importante de que el gobierno sea eficiente con los recursos que ya cuenta, que el gobierno promueva la armonía entre los diferentes actores políticos y sociales para efecto de que todos nos podamos poner de acuerdo. Una de las discusiones lamentables, por cierto, entre dos funcionarios públicos que vimos al inicio de tu programa, donde uno le decía al otro, ¿y por qué no me llaman? Es que usted no viene. ¿Qué tipo de armonía vamos a lograr y eficiencia vamos a lograr en términos de que los diferentes actores del gobierno de la República, porque al fin de cuentas el gobierno de la República es un todo, se puedan lograr poner de acuerdo para eficientizar las finanzas públicas y sobre todo que no se gaste en situaciones superfluas? El doctor puso ejemplo de una remodelación constante y por el contexto de que lo está diciendo, inservible o ineficiente de un parque. Pues yo también pongo otro ejemplo. La cantidad de dinero que el gobierno de la República está gastando en publicidad, por ejemplo. Millones y millones de dólares para sacar spots muy bonitos, para sacar a Santa Claus muy bonito, pero al final de cuentas eso no se traduce en nada para los salvadoreños. Y sobre todo, el gasto que tiene el gobierno de la República en troles. Por ejemplo, aquí tengo uno que dice Esteban Sánchez, que por supuesto Esteban Sánchez no existe, pero ¿cómo se llama en Twitter? @Esteban029139. Este es un troll alfanumérico que alguien lo está pagando y está pagándose para atacar a pensadores de derecha, precisamente que van contra el oficialismo. Entonces, si nosotros lográsemos chapodar las finanzas públicas de tanto gasto inservible, probablemente no estaríamos discutiendo de dónde se va a financiar. Ok, vamos a ver, Tania. Yo creo, y en esa dinámica entran todas las instituciones, en realidad, no únicamente el Ejecutivo, el Legislativo, todos. Si el presupuesto del órgano judicial es el más alto, y no podemos decir que ellos son eficientes por tener más dinero, ¿verdad? En la Fiscalía se necesitan más fondos, por ejemplo, y no se tienen. Es decir, aquí tenemos en la Asamblea cuántos asesores, en todas las instituciones públicas. Esto es un tema de Estado, es un tema en donde el recurso público se ha utilizado para contratar a los parientes, a los primos, a los amigos. Al final terminan alegando es que son competentes. Claro, son competentes después que el Estado los becó para irse a preparar a España, a Venezuela o a cualquier otro país. Es decir, aquí no hemos hecho un uso responsable de los fondos públicos, es decir, de nuestros impuestos. Y en realidad se tienen que cerrar los espacios para la elusión fiscal y combatir verdaderamente la evasión fiscal también
e incluso la Fiscalía también puede aportar mucho a través de la extensión de dominio. Hay muchos millones, miles de millones de dólares que se pueden recuperar a través de extensión de dominio y abonar a las finanzas públicas, porque yo estoy de acuerdo con el licenciado Valdivieso, un impuesto más, yo creo que la ciudadanía no solamente no lo va a tolerar, sino que en realidad es insostenible. Okay, solo quiero terminar para los compañeros del panel. Hemos hecho un análisis solo del presupuesto por la vía del ingreso. En esta última parte vimos el tema del gasto, pero este país ya no puede seguir comprando más vehículos, gastando gasolina, gastando viajes, la publicidad, esa grasa que está en el Estado, donde existen más de 4 motoristas para un vehículo. Eso no puede, y no me estoy refiriendo, y dije Estado, no me estoy refiriendo a ningún órgano específico, pero lo que sí tenemos es una sobreabundancia de plazas. Yo puedo entender de que el Estado pueda en un momento determinado convertirse en una fuente, dijéramos, de generador de empleo, pero esto lo terminamos pagando todos, la ineficiencia. Por lo tanto, el llamado es no solo a la racionalidad del gasto, sino que a la ejecución del presupuesto para donde debe de estar orientado, en inversión, en obra pública. Pero se justifica tener 6 motoristas y un vehículo, se justifica tener asistente de la ayudante del ministro. Creo que no debería de ser, y ahí es donde la ciudadanía debe estar ojo al Cristo para poder fiscalizar. Solo agrego algo. Sí. Hay una gran diferencia de salarios entre el empleado público y el empleado privado cuando se trata del mismo rubro. Por ejemplo, una secretaria en el empleo público gana hasta $1,200 en algunos casos, dependiendo de qué nivel tiene. Mientras que afuera el salario mínimo. Es decir, aquí hay muchos temas que tienen que tocar. Doctor García. Sí, yo quiero acotar algo a esos gastos superfluos, que son los gastos que se invierten en tiempo, en personal, en recursos logísticos, en antejuicios que terminan en lo que ha terminado el gran escándalo que nos llevó tanto tiempo y tantas discusiones, y que muchos de los que estábamos aquí dijimos, esto va a terminar en nada, como terminó ayer el caso del señor director de la PNC, ¿verdad? Otro fiasco, pero es una tomadura de pelo para el erario nacional. Ok, vamos a hablar de eso. Por cierto, quiero dar una noticia lamentable de última hora, que lo consigna, por cierto, el periódico La Prensa Gráfica. Esto está en desarrollo. Esta madrugada fueron asesinados el subinspector policial Julio César Olivo y el agente Miguel Antonio Hernández Mejía frente al Departamento de Investigaciones DIN, esto en Cojutepeque. Una noticia que llama mucho la atención, sobre todo bajo las circunstancias que pudo haber ocurrido. Así es que vamos a estar atentos a darle seguimiento a esta información que consigna, insisto, el periódico La Prensa Gráfica, que esta madrugada fueron asesinados frente a las instalaciones del Departamento de Investigaciones DIN en Cojutepeque, un subinspector y un agente policial. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Pasemos a otro tema. Juzgado Quinto de Paz sobresee definitivamente el director de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a las argumentaciones, por incumplimiento de deberes. Arriaza Chica se enfrentó a acusación penal por el delito de incumplimiento de deberes. La Fiscalía dijo que esta resolución se debió a errores de procedimiento de la Asamblea Legislativa a la hora de fundamentar el apremio para que compareciera el ministro de Hacienda. Doctor, o el resto tienen la palabra. Bueno, en síntesis, esto se les dijo desde el principio, pero como la idea era denostar a una persona, a una institución, sobre un error tan craso que ningún estudiante de Derecho
lo hubiera analizado en la forma que fue analizado jurídicamente dentro de la Asamblea, ¿verdad? Y entonces, ¿pero qué significa esto? Significa una aberración en contra de la justicia y de los procesos correspondientes, ¿verdad? Lo que vimos fue un montaje de una cosa más digna de una parodia. Y al final, un fiasco que tratará de pasar desapercibido lo más pronto posible, ¿verdad? Porque queda como marca de la clase de diputación que hemos tenido en este país y que hay que cambiar. Max. Sí, mira, fuera de cámara hablábamos con el doctor en el sentido que tu programa enriquece porque tenemos diferentes puntos de vista y ahorita pues en esta situación del señor Arriaza Chicas también diferimos con el doctor, porque ¿cuál es mi punto de vista respecto a este tema? No está la resolución diciendo no se cometió delito. Eso es bien importante que el pueblo salvadoreño lo entienda. Si la fiscalía acusa a Pedro de matar a María, pero el juez dice hay un error de procedimiento en la investigación y por lo tanto se sobresea a Pedro, en ningún momento está diciendo Pedro no mató a María. Está diciendo hay un error en el procedimiento y por lo tanto la investigación digamos es nula, ¿verdad? O no es conducente. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro, porque aquí lo que estamos diciendo es cometió o no cometió el delito de actos arbitrarios el señor Arriaza Chicas. Y lo que el juez está resolviendo es, miren, lo que pasa es que hubo un error de procedimiento de la Asamblea Legislativa, pero voy a dar un paso atrás. Pongámonos en los zapatos del director de la policía que recibe una orden. Los policías reciben órdenes de varias fuentes, reciben órdenes de los tribunales, reciben órdenes de la fiscalía, reciben órdenes en este caso pues de la Asamblea Legislativa. Hoy imaginemos el tipo de país que tuviéramos si la policía recibiera una resolución del juez y dijera vamos a hacer un allanamiento, vamos a hacer una orden de captura, la tenemos que ejecutar. Imaginémonos qué tipo de país tuviéramos si cada policía al recibir la orden del juez dijera esta orden a mí no me parece. Yo creo que no se han seguido los procedimientos adecuados. Este juez a mí me genera sospechas y entonces no lo voy a ejecutar. Fuera un caos, nos africanizáramos, regresáramos a la ley de la selva. Uno de los problemas que hay de fondo que tenemos que analizar es si la orden, después se puede discutir o no si hay un error de procedimiento, pero al momento de recibirlo un policía que debe ser no deliberante y obedecer una orden emitida en legal forma, ya después pues se puede discutir. El acusado puede decir, mire, aquí hay un error de procedimiento, el abogado defensor, pero el policía la debe de ejecutar. Entonces aquí la población salvadoreña tiene que tener dos aspectos claves claros. Nadie ha dicho que no se ha cometido un delito, nadie ha dicho. Lo que el juez dice es, hay un error de procedimiento y por lo tanto el proceso es nulo o no es conducente y la fiscalía todavía tiene el derecho a apelar, es decir, la película no ha terminado. Y segundo, tenemos que analizar si queremos a una policía deliberante que pueda decir, no, yo esta resolución de esta autoridad no la voy a ejecutar. Doctor, 30 segundos porque Julio me ha pedido la palabra. Doctor García, 30 segundos, perdón. No, bajo esos conceptos no habría seguridad jurídica en este país porque a mí, yo lo que le sugeriría a don Mague es que reabriera el proceso a motu propio, pues. Si la Fiscalía lo que ha hecho es limpiarse las manos en la Asamblea Legislativa cuando fue la misma Fiscalía la que presentó un requerimiento sin fundamento legal. Julio. Bueno, hoy entendés que mi posición siempre ha sido el tema de legalidad y de procedimiento, aún en la instancia política que era la Asamblea Legislativa. Es que se me criticaba y se decía, bueno, por el hecho de que aquí es más político que jurídico. Sí. Hoy estamos viendo que en los procedimientos no es así, que el principio de legalidad sigue teniendo un gran asidero desde la Asamblea Legislativa en el caso de los antejuicios. Yo sí quiero en este caso y ser muy objetivo en el análisis, creo que la conducta y la actitud del comisionado Arriaza, esa era la que tenía que hacer como funcionario. Someterse al procedimiento jurisdiccional y aceptar las reglas del juego. Ojalá siga por ese rumbo.
comisionado. ¿Por qué? Porque usted también juró cumplir la Constitución, ateniéndose al texto cualquiera que fueran las órdenes que se la digan. En ese sentido, usted entró a un control jurisdiccional, esto no ha terminado, ha ganado la primera batalla y esa es la actitud que debe mostrar un funcionario frente a un señalamiento. Podemos no estar de acuerdo y solo quiero terminar con esto, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los fundamentos que tuvo el juez? Fueron básicamente 3 aspectos por cuales en la audiencia lo sobresee definitivamente. Primero, que el trámite que se siguió en la Asamblea Legislativa no fue el apegado a lo que establecía el reglamento interior. Segundo, no hubo una justificación a la premio. Y finalmente, el presupuesto del apremio no fue fundamentado. Las 3 causales a las cuales hace alusión el juez de la causa es el hecho de que no tuvieron la suficiente fundamentación, razonamiento para poder haberlo planteado. Tania, ¿te acercas o te distancias de los planteamientos que han hecho tus antecesores? Me acerco mucho más al del licenciado Valdivieso. Me parece que la parte legal es la que hay que atenerse, y si vamos a la parte legal, aquí se ha malentendido que lo que dijo el juez se debe de entender que entonces hay culpabilidad. No funciona así. En El Salvador opera la presunción de inocencia. Hasta que no se le demuestre culpabilidad en juicio oral y público, nadie puede ser declarado responsable de la comisión de un ilícito penal. El juez ha sido bastante claro al establecer que la Asamblea no cumplió con el procedimiento, no del RIAL únicamente, sino que del Código Procesal Penal. Y es tan sencilla la situación que de la simple lectura del artículo 165, la misma Fiscalía ni siquiera debió haberse atrevido a presentar un requerimiento de antejuicio y solicitud de desafuero, porque no pasaba ni siquiera la simple lectura literal del enunciado del artículo 165 del Código Procesal Penal. La Fiscalía tuvo que haber tenido a la vista todos los citatorios y todas las justificaciones. El problema es que dentro de la misma Fiscalía se cometen irregularidades en relación a las citaciones que ellos hacen. Las hacen a veces con 24 horas de antelación. A veces las personas tienen verdaderas justificaciones y no las tienen por justificadas, sino que hacen segundo citatorio cuando lo que corresponde es decir si la primera cita fue justificada o no. Entonces, como ellos no hacen ese procedimiento de análisis, sino que simplemente van a la segunda y a la tercera, pero ellos saben si los formatos que están en la Fiscalía, la cita solamente le ponen el nombre a las personas y ya lleva una leyenda que dice: se le hace saber a la persona citada que de no comparecer se le puede traer por apremio, es decir, se le hace el apercibimiento. El apercibimiento es una advertencia de que se le va a conducir con la fuerza pública si no acata el llamado de la autoridad. Entonces, el juez dice, lógicamente, ni siquiera reunió el requisito de la forma, y de la forma que afecta el fondo, porque estamos hablando de la libertad de las personas, que se le va a restringir al traer a una persona con apremio. Entonces el juez dice, no se respetó la forma, se le estaba amenazando la libertad a una persona y no se respetó la forma en la que se debe de hacer, y tampoco se fundamentó, que esa es una costumbre que tiene la Asamblea Legislativa de no fundamentar. Vamos a la Fiscalía nuevamente, que hace esto a sabiendas que del simple análisis. Yo creo que estas personas no han llevado este tipo de casos, porque incluso la Defensoría del Consumidor, si a usted no le dice se ordena, entonces los juzgados ya dicen, no, esto no es una orden, entonces no se cumple. Julio, solo le brevemente, porque vamos a la última pausa. Dijo Tania que era principio de inocencia o de culpabilidad. Pues no le entendí, porque aquí todos somos culpables mientras aquí hay principio de inocencia. Aquí opera al revés, aquí es presunción de culpabilidad. Yo ayer leí tweets que no se probó la inocencia del director, no funciona así. Aquí te sacan en primera plana y después si se equivocaron, allá por los clasificados te sacan la realidad. Creí que había entendido mal. Ok, vamos a la pausa última y las reflexiones finales del tema que hemos con el cual estamos cerrando el programa. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Bueno, sí, en efecto, para poder actualizar un poco la noticia que habíamos dado hace unos minutos, y gracias ahora a Mega Noticias, Canal 19, a Gerardo Hurtado, 3 fallecidos, entre ellos el subinspector y un agente, tras un ataque esta madrugada en la calle principal de la colonia Las Colinas en Cojutepeque. El supuesto atacante murió cuando los policías se defendieron. Esta es ya información que consigna y también oficializa nuestro departamento de prensa, Mega Noticias 19, tras esta situación bastante preocupante en Cojutepeque. Vamos a ver, el tiempo se nos agotó, estamos a pocos minutos para concluir. Les voy a dar casi 30 segundos para que puedan hacer las conclusiones al respecto. Max, un poco en reacción de lo que hablábamos anteriormente. No, bueno, como este es un espacio que me ha concedido Ernesto para el cierre, yo sí quiero hacer un llamado de nuevo a los televidentes, que al fin de cuentas son electores, para que piensen cómo van a ejercer su voto el 28 de febrero del 2021. Hago este llamado porque estamos viviendo una acelerada vulgarización de la política. Si ustedes notan, estamos aquí en un panel, 4 panelistas que no estamos de acuerdo necesariamente en lo que pensamos. Con el doctor pues nos hemos enfrentado en ideas de forma elegante, de forma cordial, de forma profesional, igual y de con mucho la abogada respeto. Tania Pastor. Y quisiera cerrar mi intervención con lo siguiente. Hay un tuit que tengo ahorita aquí, enviado por Walter Araujo, que dice: alguien le explique a Max Mojica, bla, 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 y acaba diciendo: lo que este imbécil no entiende es que los malos empresarios, bla, bla, bla. Y saca la foto este señor con los colores de Nuevas Ideas. Esto es la quinta esencia de la vulgarización de la política en un partido político que aparentemente se distingue por tener personajes como estos y ser candidatos a diputados en el 2021. Te pregunto, ¿quieres personas así que controlen el país, que lleven al país? Ya los tienes en el Ejecutivo y hemos visto cómo se conducen algunos de los ministros. Ahora los quieres en la Asamblea Legislativa. Esa es una pregunta que nos tenemos que contestar, ¿eh? Porque ahorita lo que nosotros hemos visto y lo que ustedes están viendo aquí en cámaras son 4 profesionales defendiendo 4 puntos de vista, de forma técnica, de forma profesional. No estamos de acuerdo definitivamente con el doctor Nelson García, pues hemos hablado de forma diferente. Con Tania Pastor hemos defendido puntos de vista diferentes en este programa. Con Julio no estamos de acuerdo en todo, pero lo decimos con respeto. Ahora, ese mismo respeto deben de ustedes pensar a quién le van a dar el voto y que se refleje en la Asamblea Legislativa. Ok, Tania. Bueno, yo estoy de acuerdo en la parte del respeto, sobre todo y principalmente creo todavía en el respeto hacia las personas. Hemos visto muchos funcionarios llamando perros, llamando bulldogs, llamando de cualquier manera a los votantes de los que ahora van a pedir su voto en 2 días o 3 días. Entonces, el respeto y la tolerancia es el llamado en todas direcciones. Creo que se puede debatir con mucha altura, como nosotros lo hacemos, sin faltarnos el respeto, insultarnos. Y sobre el punto del director de policía, yo quiero cerrar con algo. Me parece que no es concebible que nosotros exijamos a un órgano que no pida obediencia ciega a sus empleados, a sus funcionarios, pero que al otro órgano y a los otros funcionarios sí les pidamos una obediencia ciega. No estoy de acuerdo con esa parte de la resolución en donde se le dice al director: usted debió cumplir sin investigar absolutamente nada. No es lo mismo recibir una orden de un juez que sabe fundamentar sus órdenes y sabe hacerlos conforme a la ley, a que vengan de la asamblea. Y el director tiene además asesores. Yo creo que la obediencia ciega no se debe de esperar de ningún funcionario de Doctor García. Ese es mi mensaje y felicidades. Bueno, yo creo que ya la suerte está echada, no voy a hacer ningún llamamiento de tipo electoral. Más bien quisiera desearles a todos paz y tranquilidad. Hoy es un día sagrado en que se rememora una esperanza de libertad y de justicia. Eso creo que es un buen epílogo para este programa. Ok, interesante, muchas gracias. Julio. Yo igualmente quiero cerrar yo sí quiero hacer un llamado de reflexión en cuanto al abordaje. Creo que nosotros líricamente o de alguna manera cuestionamos, Ernesto, el principio de inocencia. Yo creo que en algún momento deberíamos de profundizar, porque esto nos aplica a todos. Cuando defendemos un punto,
se nos ataca, se nos cuestiona. Por eso es que hay que defender principios y no personas. Y yo siempre he sido un férreo defensor de que una persona, hasta que no está condenada por una sentencia firme, independientemente de quién sea, no puede ser señalada. El principio de inocencia no solo es tener derecho a que se me presuma, sino a que se me dé el tratamiento como inocente que puede ser. Así que Dios los bendiga, feliz Navidad para todos, incluso para mis compañeros, para Tania en el panel, y esperemos que el próximo año ojalá traiga mejores cosas que este 2020. Interesante con esa reflexión última para poder de alguna manera recalcar la importancia que tiene que ocupemos este día precisamente para corregir todas esas cosas que a lo mejor no solo le hacen daño a otros, sino que también a nosotros mismos. No hay mejor momento que poder perdonar y sobre todo volver a nacer este día que conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, Tania, felicidades, doctor, también felicidades, Max, felicidades, Julio, a usted, amigo televidente, felicidades y desde luego mantenga siempre las precauciones para evitar el contagio del COVID-19. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.